Vayan a una buena biblioteca y diríjanse a la sección de libros sobre leyes. Quedarán impresionados por la interminable colección de tomos que llenan las estanterías de la biblioteca de un país. Las sociedades modernas funcionan bajo un sistema masivo de leyes. Leyes de inmigración, leyes corporativas, leyes civiles, para mencionar algunas. Las leyes controlan cómo construir nuestras casas, cómo comemos, cómo conducimos, aún el comportamiento de nuestras mascotas. A veces nuestras leyes son insignificantes, a veces irritantes, pero sin ellas desaparecería la civilización. Las leyes del Antiguo Testamento son pocas al compararlas con la legislación detallada de los sistemas sociales modernos. Pero tratan con los mismos casos. Hay dos diferencias notables. Primeramente, las leyes de Israel fueron dadas por Dios. Y segundo, la ley bíblica, a diferencia de los códigos modernos, contiene muchas leyes rituales religiosas. Este es el desierto del Sinaí, o desierto de Sin, como se le conocía en el Antiguo Testamento. Atrás se distingue la cordillera del Sinaí. Fue en una de estas cimas que Moisés recibió los 10 mandamientos de manos de Dios. Los 10 mandamientos, o decálogo, como también se los llama, es el corazón del sistema legal del Antiguo Testamento. La preponderancia de los 10 mandamientos en el sistema legal del Antiguo Testamento se deduce de varios factores. Primero, solo estos mandamientos fueron escritos por Dios. Segundo, Dios se los dio a Moisés bajo impresionantes circunstancias que demuestran su importancia singular. Y tercero, fueron anunciados en el contexto de la bondad divina después que Dios libró a Israel de la esclavitud egipcia. Los 10 mandamientos dirigían la vida de Israel en su relación con Dios. La relación que tenemos con Dios no es diferente en principio con la del Antiguo Testamento, pero hay fuerzas que buscan destruir esta relación. Satanás sabe que si nos fortificamos con la verdad de la Biblia y mantenemos una profunda relación con Dios, no seremos vencidos por sus ataques. El ataque final que Satanás asestará contra aquellos que vivan en los últimos días será semejante al conflicto que experimentó Daniel y los hebreos en la antigua Babilonia. Será un conflicto sobre la adoración a Dios. Daniel predijo que en los últimos días habría una gran apostasía de la verdad de la palabra de Dios. La antigua Babilonia llegó a ser un símbolo de la gran Babilonia espiritual en el libro de Apocalipsis. En su libro Daniel predijo la subida del cuerno pequeño y sugirió que este poder guiaría a la iglesia a mezclar la verdad con el error, el cristianismo con el paganismo. Daniel también dijo que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Será posible que el cuerno pequeño trataría de cambiar la ley de Dios? La experiencia de Daniel mismo en el nuevo imperio medo-persa ilustra la importancia que él le arrogaba al cumplimiento de la ley de Dios. Daniel se vio confrontado con el decreto que si adoraba a su Dios sería lanzado en el foso de leones hambrientos. Daniel eligió la ley de Dios sobre la ley de los medos y los persas. Pero cuando Dios lo libró, el rey Darío promulgó una nueva ley, que todos debían adorar al Dios de Daniel. Pero aunque las leyes de Dios dictaban cómo debía vivir Daniel en el Antiguo Testamento, ¿acaso Dios requiere que los que viven en una sociedad moderna vivan de acuerdo a los códigos antiguos? ¿No dijo el apóstol Pablo que nosotros, que vivimos después de la muerte de Cristo, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Acaso nuestra relación con Dios, la forma que le servimos y le adoramos, tiene algo que ver con su ley?
Para discutir estos puntos, escuchemos a nuestro orador invitado en Un Asunto de Ley. ¿Cómo están, amigos? Gracias nuevamente por estar aquí. El tema que estamos estudiando se pone cada vez más interesante, ¿no les parece? Para poder comprender completamente este asunto fascinante de la ley que Daniel menciona en el capítulo 7, debemos refrescar nuestra mente. Recordaremos 3 puntos esenciales que Daniel enfatiza en cada capítulo. Primero, hay una grande controversia actualmente en el universo entre Cristo y Satanás. Y uno de los puntos principales en este conflicto es la forma como se adora a Dios. El surgimiento y la caída de las naciones descritas en este libro no ocurre simplemente por coincidencia. Hemos notado cómo Dios está en el control de los eventos humanos. El último gran conflicto que el pueblo de Dios enfrentará en esta tierra será muy semejante al que Daniel y sus 3 amigos enfrentaron en Babilonia. El punto del conflicto estará en la forma como el pueblo adora a Dios. En segundo lugar, queda ahora claro que nadie en este mundo, ni rey, ni gobernante, ni papa, ni pastor, nadie puede cambiar la ley de Dios. Eso es imposible. Sin embargo, esta profecía que estamos estudiando dice claramente que el cuerno pequeño pensará que sí puede o tratará de cambiar la ley de Dios. Por favor, noten que el texto no dice que el cuerno pequeño cambiará la ley de Dios, sino que pensará que puede cambiarla. Pero la pretensión del cuerno pequeño no es solamente cambiar la ley, sino también ella querrá cambiar los tiempos. Uno de los pensamientos claves que hemos notado en Daniel es la necesidad que todos tenemos de pasar tiempo con Dios. La condición para desarrollar cualquier tipo de relación es el factor tiempo. Si los seres humanos no pasan tiempo con Dios, no pueden desarrollar una relación con Él. Así que el cuerno pequeño ha tratado de atacar aquello que afecta la relación de la persona con Dios. Todos sabemos que Dios le dio a la humanidad solamente 10 mandamientos, los cuales escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Notemos lo que la Biblia dice. Voy a leer. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es interesante notar que los 10 mandamientos son la única parte de la Biblia que Dios mismo escribió con su propio dedo. Ustedes recordarán que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí y vio el pueblo danzando alrededor del becerro de oro, rompió las tablas de piedra. Cuando Dios lo llamó de nuevo al monte, no le dijo, bueno, ahora escríbelas tú. No. En realidad, Dios escribió los mandamientos por segunda vez. Esta es la clase de importancia que Dios le dio a la entrega de los 10 mandamientos. El resto de la escritura fue escrita por profetas, según Dios se comunicaba con ellos y les decía lo que debían escribir. Pero los 10 mandamientos eran de tal importancia que Dios los escribió con su propio dedo, 2 veces en tablas de piedra. No le dio el trabajo ni a Moisés ni a otro grande profeta. La escritura sobre la piedra indicaba de alguna manera que nunca serían cambiados y que serían para todos los tiempos. Pero noten ustedes la presunción del cuerno pequeño al tratar de cambiar la ley de Dios y los tiempos dentro de la ley. La única parte de la Biblia que Dios mismo escribió es la parte de la Biblia que este poder político religioso ha tratado de cambiar y alterar, y al hacerlo ha atacado al mismo Dios. Permítanme ahora explicarles por qué el tratar de cambiar los 10 mandamientos de Dios es un ataque hacia Dios personalmente. Los 10 mandamientos son una transcripción o una copia del carácter de Dios. Ellos nos revelan cómo es Dios. En realidad, la ley de Dios es un reflejo de sí mismo. A medida de ilustración, permítanme decir lo siguiente.
Muéstrenme una copia de las leyes de un Estado y yo les diré la clase de Estado que es. Las leyes reflejan el carácter de aquellos que las crearon. Igualmente sucede con la ley de Dios. Es un pequeño reflejo de cómo es Dios. Por ejemplo, cuando el mandamiento dice, no cometerás adulterio, simplemente nos está diciendo que Dios es puro. Por lo tanto, nosotros debemos ser puros como Él. Cuando la ley dice, no robarás, nos dice que Dios es honesto. Así que un esfuerzo por cambiar cualquiera de estos mandamientos es un atentado directo para cambiar el carácter de Dios. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta es que Daniel también nos da el lado positivo de esta triste historia de apostasía al explicar cómo el verdadero pueblo de Dios se mantendrá firme delante de este error y será victorioso por la fuerza que recibe de Jesucristo. Simplemente este pueblo ama al Señor Jesús, lo ama más que su propia vida. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado un lazo de amor muy estrecho con Jesús. Ustedes recordarán que en Daniel 6 y en la experiencia de Daniel en el foso de los leones se nos muestra que el verdadero pueblo de Dios, como Daniel, tomará tiempo todos los días para orar y para leer la palabra de Dios. Esta, mis amigos, es la única fuente de fortaleza para prevalecer en el último grande conflicto que viene a este mundo. El cuerno pequeño es el agente que Dios dice que introducirá en la iglesia cristiana enseñanzas que ni Jesús ni los apóstoles enseñaron. El diablo sabe que si puede hacer que la estrecha relación entre Cristo y su pueblo se debilite, entonces él puede lograr que ellos se aparten de las simples verdades que Jesús quiere que ellos sigan. Es la Biblia la única fuente que nos da una comprensión clara de lo que es correcto o es incorrecto. La Biblia nos dice lo que Dios espera de nosotros. Así que una forma artera e ingeniosa que el diablo tiene es la manera como ha usado el poder del cuerno pequeño para tratar de cambiar la ley de Dios que tiene que ver directamente con nuestra íntima relación con Él. En nuestro estudio de hoy descubriremos el cuerno pequeño que puede realmente, si puede realmente cambiar la ley de Dios o no. Y en nuestro próximo programa estudiaremos las increíbles declaraciones con las cuales el cuerno pequeño ha tratado de cambiar la ley de Dios. Notemos primeramente esta descripción de lo que el cuerno pequeño hará. Voy a leer. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ustedes pueden ver la presunción del cuerno pequeño. Tratar de cambiar o interferir con cualquier parte de la Biblia sería suficientemente malo, pero tratar de cambiar la única parte de la Biblia que el mismo Dios escribió, permanecerá como un ataque contra el mismo Dios. Con razón Dios está disgustado con este ataque. Recuerden que los 10 mandamientos fueron dados a la humanidad bajo circunstancias asombrosas en el monte Sinaí. En aquella ocasión Israel recién salía de la esclavitud de Egipto. Dios entregó los mandamientos a Israel y en consecuencia también lo entregó para nosotros. Lo entregó como directrices necesarias para el diario vivir. Así que antes de darle un vistazo a lo que dicen los mandamientos sobre nuestra vida, vayamos al monte Sinaí y reconstruyamos las circunstancias en que los mandamientos fueron dados a Moisés. Miremos lo que el video nos muestra ahora. Esta es la península del Sinaí. Los israelitas antiguos viajaron a través de este desierto hostil en su famoso éxodo de Egipto hacia la tierra prometida.
A decir de todos, debían haber perecido y desaparecido de la historia sin siquiera llegar a Palestina. Moisés, su líder, adjudicó el éxito de su empresa a la intervención supernatural de Dios. Durante su epopeya, los israelitas presenciaron la intervención divina en favor de ellos en muchas ocasiones. La más famosa de ellas fue el cruce del Mar Rojo. Pero durante su esclavitud en Egipto, los israelitas no se habían educado y eran indisciplinados. Sin embargo, Dios deseaba convertirlos en una nación modelo. El Éxodo fue el comienzo de ese proceso. En su camino, los israelitas acamparon en las faldas del monte Sinaí. Aunque los expertos no concuerdan sobre el lugar exacto, la mayoría de ellos dice que fue aquí, en este valle. Fue en una de estas cimas que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. El libro de Éxodo lo describe como un evento pasmoso, con fuego, humo y una voz de trueno que salía de la montaña. Estoy en el sitio donde la tradición dice que Moisés recibió los 10 mandamientos. La imponencia del evento aún satura este lugar. Uno apenas puede imaginar cómo debe haberse sentido Moisés al subir a esta montaña para recibir las tablas de piedra. Efectivamente, tiene que haber sido un evento magnífico. Allí en el Sinaí trataron con un Dios totalmente diferente. Un Dios personal, un Dios que podían percibir, que podían escuchar. Él les habló, negoció con ellos, se comunicó con ellos. Estaban allí en el monte Sinaí, en el valle al pie de la montaña, y lo experimentaron con temor. Y esto dejó algo muy claro en sus mentes, que era un Dios verdadero, que estaba allí. Aun si hay momentos en la vida en que uno no lo ve, allí está. Y Él elige algunas oportunidades para entrar a la vida de uno. Y eso es lo que ocurrió allí en Sinaí. Cuatro mil años más tarde, los judíos ortodoxos aún consideran los mandamientos como el epicentro de su estilo de vida. Hoy, los judíos todavía recuerdan aquel momento especial en que Dios utilizó la naturaleza para comunicarse y para dejar su impresión. Con razón, los hijos de Israel quedaron sumamente impresionados al recibir los 10 mandamientos. Aún después de todos estos años, el Sinaí sigue siendo un lugar impresionante. Veamos ahora los 10 mandamientos y notemos lo que ellos dicen. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, si tomamos estos 3 mandamientos en conjunto, veremos que señalan la supremacía del verdadero Dios como el único Dios digno de adoración, honor y respeto. El cuarto mandamiento, acordarte has del día de reposo para santificarlo. El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. El propósito de este mandamiento es darle a todos los seres humanos un día a la semana para que lo pasen con su Creador y Redentor, para que puedan conocerlo mejor. La Biblia dice que cada día necesitamos pasar tiempo y estudio orando y conversando con Jesús. Pero este mandamiento va más allá y nos pide que pasemos un día a la semana desarrollando mejor esa relación personal con Dios. Pensemos en lo hermoso que este concepto del Creador de todo el universo ha apartado un tiempo especial para nosotros a fin de que podamos reunirnos con Él. Este tiene que ser el pensamiento más hermoso. Dios pasando tiempo con nosotros. De seguro que no vamos a querer llegar tarde o perder este tiempo específico que Dios mismo ha separado para estar con Él. Es por eso que el cuarto mandamiento es una verdad tan emocionante. Seguro que nadie querrá quitar esta verdad tan hermosa.
Si recibiéramos una invitación para reunirnos, por ejemplo, con el presidente o con la reina o con el dirigente de una nación, lo consideraríamos como un privilegio muy especial. No llegaríamos tarde y cada minuto nos parecería precioso. Nunca olvidaríamos una ocasión semejante. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos una cita mucho mayor. El sábado es cuando Dios nos invita para reunirnos con Él, el grande creador del universo. ¿Pueden percibir por qué este asunto es tan importante? Con el quinto mandamiento, Dios tiene como propósito proteger la familia. Miren lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Desafortunadamente, el tiempo ha ido borrando mucho de lo que nos fue dado en el jardín del Edén. Hay dos bendiciones que nos llegan desde el jardín del Edén: el sábado y el matrimonio. Es interesante notar que hoy en día ambos son objetos de los ataques de Satanás. No creo que haya alguien que crea que podemos mejorar este hogar original donde Dios creó a Adán y a Eva y donde Dios le entregó a Eva como ayuda y compañera. Vamos ahora a las últimas 5 normas morales que Dios bosqueja. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y finalmente 10. No codiciarás. ¿Pueden imaginarse un mundo o un país donde estos mandamientos morales ya no existen porque han sido abolidos? Sería una anarquía completa. Aún así, es suficientemente malo vivir en un país que cree que no debemos robar o matar. Siempre hay ladrones y asesinos. Pero imagínense cómo sería vivir en un lugar donde no es prohibido hacer estas cosas. No. Yo no creo que ninguno de nosotros pensase que abolir estos mandamientos o cualquier otro de los 10 mandamientos sería en provecho de la sociedad. Sin embargo, Daniel 7 dice que el cuerno pequeño va a pensar que puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. Naturalmente, es obvio que tendría que ser un cambio muy sutil, porque un ataque abierto sería inmediatamente reconocido y resistido y rechazado por los cristianos de todo el mundo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él obedeció la ley de Dios. La Biblia nos da abundantes declaraciones de que Él vivió a la altura de los principios de la ley de Dios. Infelizmente, el pueblo que vivía en sus tiempos, los judíos, los fariseos, llevaron la observancia de los mandamientos a un extremo de fanatismo. Para que nosotros tengamos una visión correcta de esto, es necesario que nosotros miremos este video que viene a continuación. Esta es la ciudad de Nazaret, el hogar de más de 30.000 árabes cristianos. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, trabajando con su padre José en su taller de carpintería. Cuando era niño, sin duda que Jesús vino muchas veces al bazar de Nazaret para comprar comida para su madre. También debe haber acompañado a su madre al pozo de la aldea para sacar agua para ese día. El pozo es ahora un altar cristiano conocido como el Pozo de María. Como era su costumbre y la costumbre de todo buen judío de su tiempo, Jesús y su familia deben haber pasado por aquí para adorar cada sábado en la sinagoga. Más aún, esta sinagoga todavía la usan católicos cristianos griegos hoy en día. Pero ¿cómo sería la sociedad judía en el tiempo de Jesús?
¿Qué valores gobernaban su vida? Existían cosas que en la práctica los separaban. Sus normas de alimentación, las cosas que comían bajo ciertas condiciones y lo que no podían comer, cosas que aislaban al judío practicante. Nos debemos dar cuenta, por supuesto, tal como hoy en día, que todos los judíos en el primer siglo no eran judíos practicantes. Pero aquellos que practicaban sus leyes alimenticias, la circuncisión, los matrimonios solamente entre judíos, no reconocían, por supuesto, los ídolos y dioses de los paganos, todo lo que separaba a los judíos. Aquello los hacía diferentes. Estaban conscientes de su diferencia. Esto creó ciertas tensiones. El tener conocimiento de sus diferencias y el ser exclusivos a veces los tornaba un tanto arrogantes y tendían a rechazar un poco a los forasteros. Por lo tanto, esta fue la razón por la cual se disgustaron un poco con Jesús, quien aparentaba ser un judío santo. Sin embargo, comía con un samaritano y pidió a una mujer samaritana, que también era una mujer de una reputación dudosa, que le diera un vaso de agua. Este tipo de cosas hubiera ofendido a los judíos. Este es el mar de Galilea, donde Jesús pasó mucho tiempo enseñando, predicando y ministrando delante de la gente. Uno de sus sermones más famosos es el Sermón del Monte, que probablemente se llevó a cabo en una de estas laderas que divisan el lago. En ese sermón Jesús predicó sobre el asunto de la ley y de la actitud de los judíos hacia ella. Yo personalmente leí el Sermón de la Montaña, que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7, como la interpretación de Jesús de la ley del Torá, a diferencia de los fariseos. La forma en que él lo interpretó, en comparación a los fariseos, fue cuando ellos decían: he cumplido el sexto mandamiento porque no he matado a nadie, no he asesinado a nadie. Jesús dijo: eso no basta, tienes que hacer totalmente lo opuesto a lo que la ley prohíbe. No basta con decir: no he matado a nadie, he cumplido con la ley. Lo que él quisiera que tú digas es: has buscado la reconciliación con aquel que es tu enemigo en algún lugar donde haya tensión, es decir, bueno, no lo he matado todavía, por lo tanto, no he violado el mandamiento. Jesús dijo que uno debería tomar la dirección completamente opuesta. La ley prohíbe lo extremadamente negativo. Jesús dice que la manera de evitar esto es dirigiéndose en la dirección opuesta, mostrar preocupación y cuidado al buscar la paz y la reconciliación. Esto lo hace mandamiento tras mandamiento. Como pueden ver, Jesús no abolió la ley de Moisés. Más bien enfatizó su aplicación primordial para la sociedad humana. Y por supuesto, él mismo vivió una vida en completo acuerdo con la ley. Hoy en día, en la cristiandad moderna, encontramos diferentes actitudes hacia los 10 mandamientos. Pero por más sinceras que estas actitudes puedan ser, es posible que estén tan equivocadas como la actitud de los judíos hacia la ley de Dios en los tiempos de Cristo. Explico. Los judíos querían obedecer los mandamientos de Dios, pero en su entusiasmo sobrecargaron a todo el mundo con sus leyes y reglamentos de hombres, que virtualmente pasaron a enseñar que la salvación era la recompensa que Dios daba por haber guardado los mandamientos. Pero muchos cristianos hoy se han ido al otro extremo, al extremo opuesto. Ellos piensan que ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios porque somos salvos por la gracia. Y que esa gracia nos libera de cualquier obligación de obediencia a la ley de Dios. Más aún, aquellos que realzan los 10 mandamientos son clasificados como legalistas, que no logran comprender la libertad que tenemos en Jesús. Este es el lado opuesto del péndulo donde se encontraban los judíos del tiempo de Jesús. Permítanme decirles claramente que la Biblia enseña que solamente hay una forma para la salvación de una persona, y esa es por la gracia de Dios. No solamente un 10% de gracia,
No un 50% de gracia, ni siquiera un 90% de gracia, sino un 100% de gracia. No hay otra forma de salvación. No podemos construir con una sola puntada humana el vestido maravilloso de la salvación. Es un regalo total y no hay nada que podamos hacer o añadir a ese regalo perfecto y completo. Los que dicen que porque somos salvos por gracia ya no necesitamos la ley, generalmente no logran comprender el claro propósito de la ley. La ley, como ven, nunca fue dado para salvarnos. Ese no es el propósito de la ley, esa no es su función. El papel que desempeña la ley es simplemente mostrarnos que lo que está bien o lo que está mal. Revelar la norma que Dios quiere que hagamos o dejemos de hacer. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. En Santiago 1, 22 al 25 se compara la ley de Dios a un espejo. Miren lo que dice. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que mira perfectamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en su hecho. Ahora, voy a hacer una ilustración bien práctica para explicar lo que este texto está diciendo. Yo tengo aquí conmigo una vasija con barro. Barro es barro sucio. Podría decir perfectamente que este barro es el símbolo del pecado que mancha la vida del hombre. Aquí, en esta otra vasija, yo tengo agua, agua pura y limpia. El agua podría ser un perfecto símbolo de la gracia de Jesús, de la sangre maravillosa de Jesús que limpia todo pecado. Ahora aquí yo tengo un espejo. El espejo es un símbolo de la ley de Dios. El texto bíblico dice que la ley es como un espejo. Muy bien, permítanme hacer ahora la ilustración. Aquí está el barro, símbolo del pecado. Yo estoy yendo por la vida, soy un ser humano y me mancho con el pecado de esta vida. Hay un problema con el pecador. Yo no puedo mirarme a mí mismo. Entonces, mi vida está llena de pecado, pero yo no me doy cuenta de la situación. Todas las personas se ríen de mí. El único que no sabe por qué los otros se ríen de mí soy yo, porque no tengo la capacidad de mirarme a mí mismo. Si no hubiese espejo, yo nunca sentiría la necesidad de ir a buscar el agua para lavarme. Pero ahora yo tengo aquí en mis manos el espejo que, según el texto de Santiago, es la ley de Dios. Yo me miro en el espejo y al mirarme en el espejo quedo horrorizado dándome cuenta de mi triste situación. Ahora, si yo tratase de lavarme con el espejo, miren lo que va a suceder. Yo me voy a ensuciar mucho más, porque el espejo no sirve para lavar. La función del espejo es solamente mostrar la necesidad del agua. Ahora que me mostró la necesidad, yo debo ir al agua. Y ahora sí, el agua me limpia de toda suciedad. La gracia de Cristo me limpia de todo pecado. Muy bien, ya estoy limpio. Limpio por la gracia de Cristo. Mas ahora que estoy limpio, ¿qué es lo que debería hacer? Echar el espejo a la basura diciendo que porque la gracia me limpió no necesito más del espejo. Yo puedo hacerlo si quiero. Pero si yo hago esto, mañana, si por desgracia yo nuevamente me ensucio con el pecado de esta vida, ¿cómo sabré que mi rostro está sucio? Entonces, amigos queridos, ustedes se dan cuenta que es necesario, mientras haya pecado en esta vida, es necesario que haya un espejo que me muestre mi situación.
Y ese espejo, la ley de Dios, me hace sentir la necesidad de correr a los brazos de Jesús para bañarme en su gracia y ser limpio únicamente por su gracia. Mis amigos, si los 10 mandamientos hubieran sido abolidos, entonces no sabríamos lo que es bueno y lo que es malo. Muchos hoy en día ya no tienen en mente un concepto claro de lo que es bueno y lo que es malo. Muchos parecen haber abandonado la ley de Dios. La sociedad ya no parece aceptar una norma absoluta. Y una vez que se quita la norma, la sociedad comienza a desplomarse. Hoy en día lo podemos ver en la falta de ley y orden que existe por todas partes. Permítanme repetir lo que la Biblia nos dice, que el propósito de la ley es salvarnos, no es salvarnos, sino que simplemente nos dice lo que es correcto y lo que no lo es. Para fijar una norma de moralidad, tenemos siempre que estar mirando para la Biblia. Miren este texto de San Pablo. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ustedes se dan cuenta? La ley no puede justificarnos o ponernos bien delante de Dios jamás. Es simplemente para revelarnos nuestra necesidad de la gracia. Cuando nos enamoramos de alguien, deseamos hacer cosas que agraden a esa persona. Más aún, llega a ser algo natural que deseemos complacer a esa persona en todo lo que nos pida que hagamos. Exactamente lo mismo ocurre con Jesús. Deseamos naturalmente hacer lo que le complace. Aquí es donde encaja el principio de la obediencia. Yo guardo los mandamientos de Dios porque amo a Jesús. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. De la misma forma como hacemos naturalmente las cosas que complacen a nuestro compañero o a nuestra compañera, también cuando Jesús me dice, Alejandro, si me amas, guardarás mis mandamientos, esa es la razón por la cual yo como cristiano deseo obedecer a Jesús. Entonces, guardar los mandamientos viene como resultado de conocer a Jesús, como resultado de ser su amigo, su compañero. La mayor evidencia que los 10 mandamientos aún son válidos es el hecho de que somos salvos por la gracia. Déjenme ilustrarlo. Voy manejando mi automóvil por la calle, completamente ignorante del hecho de que voy a una velocidad que excede el límite por un gran de margen. De pronto, un auto con luces intermitentes me indica que me detenga. El oficial de policía me dice, ¿hay alguna razón para que usted conduzca tan rápido? Yo admito inmediatamente que no tengo ninguna. Así que él inmediatamente comienza a escribir una boleta y me invita a comparecer ante la corte. Me presento delante del juez. Él escucha mi caso y le explico que iba camino a unas conferencias. Bueno, él demuestra simpatía y puesto que esta es mi primera experiencia en la corte, me perdona los cargos. Me dice, en efecto, la corte lo perdona y le extiende la gracia de la corte. Bien, salgo de la corte y me siento muy feliz. Así que me subo a mi auto y comienzo a conducir nuevamente por la calle, rechinando las llantas y quemando las gomas. No pasa mucho tiempo sin que llame la atención de la ley nuevamente. Y si ustedes no lo creen, el mismo policía me detiene la segunda vez. Tan pronto como se acerca de mí, me mira y me pregunta, yo no lo conozco a usted. Yo le di una boleta apenas 2 semanas atrás. ¿Por qué está corriendo de nuevo? Bueno, oficial, le digo yo, es que yo fui a la corte y el juez con suma bondad me quitó los cargos. Me dijo que la corte me extendía su gracia. Yo quiero que usted sepa que puesto que ahora estoy bajo la gracia del juez, no tengo nada que ver con su ley. ¿Saben ustedes lo que me respondería el policía? Usted no es un asunto de gracia, usted definitivamente es una desgracia. No, mis amigos, nadie sería tan necio como para ponerse a discutir así. En la vida real nadie haría eso. Y sin embargo,
cuando se trata de la gracia y la ley, eso es exactamente lo que algunos hacen. Creen que puesto que somos salvos por la gracia, eso nos libra de nuestra obligación de obedecer los 10 mandamientos de Dios. Quiero decirles que si a mí me quitaron los cargos de una multa por exceso de velocidad, entonces en el futuro sería mucho más cuidadoso. Y escuchen, algo más, la mayor evidencia de que los mandamientos aún son válidos es el hecho de que aún necesito de la gracia. Si no hubiese una ley que prohibiera el exceso de velocidad, yo no necesitaría la gracia de la corte. Por ejemplo, supongamos que el policía entra en la pieza donde ustedes están viendo el video y les dice, ustedes quedan arrestados, y se los lleva a todos esposados a la corte. El juez les dice, ¿por qué trajeron a esta gente a la corte? ¿Qué crimen han cometido? El policía responde, estaban estudiando el libro de Daniel. Entonces el juez los mira y les dice, no veo ningún crimen en esto, entonces los perdono. Ustedes podrían reclamar al instante, no necesitamos su perdón, no necesitamos su gracia, porque no hemos transgredido ninguna ley. Ustedes entienden, el hecho de que necesitamos ser salvos por gracia es la mayor evidencia de que los mandamientos aún son válidos para todos nosotros. Hay otro punto que debemos notar, y es que los hombres y mujeres son salvos solamente por gracia, no solo en los tiempos del Nuevo Testamento, sino que esta era la forma en que los hombres fueron también salvos en el Antiguo Testamento. Ya sea que los hombres hayan vivido en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, la manera de salvarse siempre fue la misma. Como ven, algunos hasta han enseñado que mientras la gente es salva por gracia en el Nuevo Testamento, en los días del Antiguo Testamento los hombres y mujeres podían guardar la ley y salvarse de esa manera. Muchas veces esto se menciona como una ley de dispensación, pero eso es imposible. Cuando una persona peca, no hay forma que pueda limpiarse o por sí mismo pagar ese pecado. Permítame ilustrarlo de esta manera. Un día yo estaba trabajando en mi jardín cuando de pronto llegaron 2 autos de policía y los policías entraron precipitadamente en la casa de mi vecino. Al rato salieron con mi vecino esposado, la esposa y los niños estaban llorando muy disgustados. Bueno, después supe lo que había pasado. Aparentemente había sido arrestado porque sospechaban que había cometido un crimen 15 años atrás. No solamente me sorprendí yo, sino todo el barrio. Nadie lo pudo creer. Esta familia era una familia correcta. Era lo que se podía llamar gente modelo. Finalmente comenzó el juicio de mi vecino. Yo tuve que comparecer como testigo de la defensa para decirle a la corte cómo vivió este hombre desde que yo lo conocí. Al escuchar las evidencias, parecía ser cada vez más claro que él era culpable de los crímenes de hace varios años. A pesar de que todos los vecinos podían testificar que este hombre había vivido una vida ejemplar, había sido un buen vecino, y no se nos ocurría ni una sola cosa mala que hubiese hecho. Sin embargo, nada de esto sirvió en la corte. El hombre fue condenado por un crimen que cometió hacía 15 años. No importó que hubiese vivido una vida ejemplar desde entonces. Fue a la cárcel por ese crimen. Lo mismo sucede con nosotros. No importa si nos fuera posible vivir una vida perfecta sin cometer un error de aquí en adelante. Todos hemos hecho cosas malas en el pasado y eso tiene que ser resuelto. Como verán, ningún hombre o mujer puede vivir una vida sin cometer errores en pensamiento, palabra o acto. Y eso nada tiene que ver con que la persona haya vivido en los tiempos del Nuevo o Antiguo Testamento. Es por eso que nadie puede ser salvo de ninguna otra forma que no sea mediante Jesús, su misericordia y su gracia. Necesitamos a alguien que pague la deuda de nuestros errores. Los israelitas necesitaban que alguien pagara la deuda de sus errores.
Es por eso que en el Antiguo Testamento ellos tenían los corderos de sacrificio que les recordaba la muerte de Jesús que se realizaría en el futuro. Notemos lo que Dios le pide al pueblo que haga después que los libertó de la esclavitud de Egipto. Leo en la Biblia. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. El orden de los eventos aquí es profundamente significativo. La razón por la cual se le pidió a Israel que obedeciera era simplemente la consecuencia natural que Dios ya los había salvado. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que hemos de ser obedientes y guardar los mandamientos para poder ser buenos, de modo que Dios nos pueda salvar. Dios nos salva primeramente. Entonces, en respuesta a esa realidad, nos pide que seamos obedientes. Noten lo siguiente, voy a leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios dice, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Ahora ustedes notarán inmediatamente que este es el mismo mandamiento que Jesús citó en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37. El segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se encuentra también en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, 18. ¿Quieren que lea? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que estos dos mandamientos de amor a Dios y amor a nuestro prójimo, ambos son realmente mandamientos del Antiguo Testamento. Nuevamente el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón en Deuteronomio 6 sigue inmediatamente a la entrega de los 10 mandamientos, como se lo registra en Deuteronomio 5. De esta manera, queda indicado que el amor debía ser la motivación para obedecer a Dios, aún en el Antiguo Testamento. Escuchen esta buena enseñanza en el Antiguo Testamento, que cabría muy bien en cualquier libro del Nuevo Testamento. Lo voy a leer. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esto no me suena a legalismo. Es una vida de obediencia, resultado de una relación de amor hacia Dios. Aún la experiencia del Nuevo Testamento que Jesús le indicó a Nicodemo en el Nuevo Testamento, también se encuentra claramente en el Antiguo Testamento. Lo voy a leer. Y os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Aquí nuevamente se nos presentan los mismos principios de la religión evangélica. Para poder servir a Dios, la gente necesita un nuevo corazón donde more el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando en el corazón que nos induce a ser obedientes. ¿Se dan cuenta? Dios siempre ha tenido un solo plan de salvación. En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, la gente se salva solamente por gracia, por medio de la fe, nunca por obras. Las obras y la obediencia a la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre son el resultado de una íntima relación con Dios. Nunca son el medio para obtener esa relación. La ley de los 10 mandamientos de Dios es inmutable. Él dijo, yo soy Jehová y no cambio. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento es lo mismo que dijo en el Nuevo Testamento. Es cierto que el Nuevo Testamento nos da una revelación mayor de Jesús y también de su gracia.
Pero no es diferente la relación de ley y gracia. Esa relación es la misma en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos de Dios son tan eternos e inmutables como el mismo Dios. Cambiarlos equivaldría a cambiar el carácter de Dios. Y Dios ha declarado que Él no cambia. Esa es una hermosa seguridad para nosotros. Dios no cambia con cada capricho que aparezca por ahí. Sin embargo, a pesar de estos versículos que describen que Dios nunca cambia, Daniel capítulo 7 predice que el cuerno pequeño trataría de alterar lo que Dios dice que es inalterable, su santa ley. Tomemos ahora unos minutos para repasar algunos de los puntos más importantes de esta lección. Miremos para el vídeo. La importancia del decálogo en el sistema legal del Antiguo Testamento queda claro por varios factores. Primero, solo estos mandamientos fueron escritos por Dios. Segundo, Dios se lo dio a Moisés bajo imponentes circunstancias que subrayan su singular importancia. Y tercero, fueron anunciados en el contexto de la bondad divina después de la maravillosa liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Los 10 mandamientos dirigían la vida de Israel en su relación con Dios, pero la obediencia a la ley no se agenciaba a esa relación. La amistad de Dios hacia Israel fue siempre un don. Israel fue redimido antes que Dios le diera su ley en el monte Sinaí. Debía obedecer su ley como resultado de su amor por Dios. Puesto que Dios escribió los 10 mandamientos él mismo, sería una blasfemia que algún ser humano los falseara. Pero la Biblia habla de un poder blasfemo, perseguidor, que trataría de cambiar la ley de Dios, la base misma de la moralidad. En su famoso Sermón del Monte, Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley o los profetas. Su misión, dijo él, fue la de cumplirla. ¿Pero acaso no nos enseña el apóstol Pablo que los cristianos no están bajo la ley sino bajo la gracia? Así es. Pero es importante saber qué quiso decir con eso. Una cosa es clara. Él no dijo que los cristianos deben ignorar el decálogo. Pablo cita el 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º mandamiento como si fueran obligatorios para los cristianos. Obviamente no podría indicarles que guarden una ley que había sido abolida. Entonces, ¿anulamos la ley con esta fe? En absoluto. Lo que hacemos en realidad es respetar la ley. ¿Y qué entonces? ¿Pecaremos porque no nos hallamos en estado legal, sino en estado de gracia? De ninguna manera. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Desde ya que no. De estas negaciones podemos concluir que la ley no ha sido abolida por la fe en Cristo y que la gracia de Dios no le da base al pecado. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado en el corazón humano. Somos atraídos a lo prohibido. ¿Pero qué quiere decir Pablo cuando dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Estar bajo la ley es estar bajo el control de todo el sistema mosaico. Jesús nació como judío bajo este sistema y por tanto estaba obligado a observar todos los requisitos de la ley mosaica. Esto incluía no solo el decálogo, sino todas las leyes rituales generales de la vida tradicional judía. Estar bajo la ley significaba vivir como un judío del primer siglo. Muy temprano en su misión entre los paganos, los cristianos tuvieron que formularse una pregunta. ¿Tendrán que vivir los conversos gentiles como un judío del primer siglo, es decir, bajo la ley? La respuesta es no. Los conversos cristianos no tenían que ser circuncidados, celebrar sacrificios y rituales religiosos del judaísmo. Pero el Nuevo Testamento deja bien claro que esta libertad de las tradiciones judías no significaba que los gentiles cristianos continuaran viviendo como paganos. La vida, muerte y resurrección de Jesús cambió al mundo. El pecado comenzó con la rebelión de Adán contra Dios y fue un poder dominante antes de la entrega de la ley en el monte Sinaí. La ley mosaica definía el pecado como transgresión, pero no podía curar el problema. Como las leyes del racismo no pueden obligar a amar,
Tampoco la ley mosaica puede acabar con el pecado y la muerte. El pecado y la muerte continuaron reinando aún después de la ley mosaica. Al clasificar el pecado como transgresión, la ley mostró la seriedad del pecado. Fue la resurrección de Jesús, no la promulgación de la ley, lo que terminó con el reino del pecado y la muerte. En conclusión, podemos decir que la importancia del Decálogo se manifiesta por el hecho que Dios la escribió con su propio dedo. Además, las declaraciones de Pablo y Cristo demuestran que la ley no ha sido abolida y está vigente hoy en día. Pero la ley no puede salvar a la raza humana del pecado. Es solo por la sangre de Cristo que el hombre puede ser salvo, nada más. En los últimos días, la Escritura dice que habrá un ataque directo contra la ley de Dios, cuando el cuerno pequeño trate de cambiar los tiempos y la ley. Pero la ley es eterna, no puede cambiar. Esperamos que hayan disfrutado del estudio de este tema. Nuestro próximo tema les mostrará los detalles de la forma como el cuerno pequeño ha cambiado la ley de Dios para poder engañar prácticamente al mundo entero. Es un tema muy importante que pocos comprenden hoy en día y sin embargo tiene implicaciones para cada uno de nosotros. Así que no importa lo que tenga que hacer, no se lo pierdan. Hoy estoy muy agradecido porque Dios no solo me invita a hacer lo que Él desea que yo haga, sino que también me da el poder para llevarlo a cabo. Sería una burla si Dios nos indicase lo que debemos hacer y nosotros nunca pudiésemos alcanzar la norma. Esa es la razón por la cual el Evangelio aún tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Yo siento personalmente que hoy quiero responder nuevamente al Señor Jesús. Estoy seguro que ustedes también sienten lo mismo que yo. Están agradecidos porque Él ha provisto esta maravillosa salvación y este poder para vivir una vida de obediencia. ¿Les gustaría coger su papel y escribir estas palabras? Gracias por el don de la salvación. Hoy lo quiero aceptar. Seguramente tú lo quieres escribir como una oración y como un registro de tu decisión. Esto nos ayudará para que esta verdad llegue a ser parte de nuestra forma de pensar. Vamos a orar ahora. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque cuando nos creaste no nos dejaste en las tinieblas, nos entregaste tu santa ley para mostrarnos el camino por donde andar seguros. Estamos viendo que hay un poder extraño que quiere cambiar, que pretende cambiar tu santa ley. Pero gracias porque tú has advertido a través de tu palabra a tus hijos sinceros para que sepamos cuál es el camino que tú tienes para tus hijos. Bendice en este momento a todas las personas sinceras que han tomado su decisión y han decidido vivir a partir de hoy día una vida, una experiencia de relación más bonita, más íntima contigo. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Eso es todo por hoy día, amigos. Ustedes se están dando cuenta que a medida que avanzamos en el estudio las cosas se ponen más interesantes. Entonces yo los espero en nuestra próxima reunión. Que Dios les bendiga, continúen orando, estoy orando por ustedes también. Un grande abrazo para todos.